Hola a todos y todas que nos escuchan en una cápsula más de la Escuela Constituyente organizada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Mi nombre es Rita Lajes y soy académica de esta misma escuela de Derecho, y en esta oportunidad tengo el gusto, junto con Vicente Bustos, de conversar y hablar un poco sobre en el marco del proceso constituyente que se nos ha abierto esta oportunidad de hablar sobre constitución y migración. La importancia o lo que quisiera destacar en esta oportunidad y en esta cápsula es algunas reflexiones respecto del fenómeno migratorio y cómo este puede ser incorporado en el debate constituyente y eventualmente la visión y reflexión que un país tenga sobre los flujos migratorios, de cómo esa visión puede verse reflejada en una constitución o en un texto constitucional. Para ello, y en general, las constituciones, cuando abordan la temática de la migración, en particular de la presencia de extranjeros en la jurisdicción que se refiere, en general los temas que tradicionalmente las constituciones contemplan tienen que ver con ciudadanía y nacionalidad, formas de adquisición y causales de pérdida, derechos y obligaciones que podemos reconocer o que un Estado puede reconocer a las personas extranjeras que se encuentran bajo su jurisdicción. Y finalmente quisiera también abordar específicamente la temática del asilo y del refugio y cómo algunas constituciones también tratan de establecer o de realizar un cierto reconocimiento jurídico de este tipo de movilidad humana, que es una movilidad al contrario de la migración económica, o donde por lo menos ese aspecto no es tan marcado. Hay una movilidad forzada, es decir, hay circunstancias externas al individuo que le han obligado a salir de su país de nacionalidad o de última residencia para acogerse a un tercer país. En el análisis de cada uno de estos capítulos o acápites de la presentación que he preparado, todos ellos tienen subyacente una pregunta que tiene naturalmente una dimensión ética, una reflexión, o requiere naturalmente una previa reflexión ética, pero cuya reflexión naturalmente tiene implicaciones político-jurídicas que no son menores y que debiéramos considerar a la hora de discutir un futuro texto constitucional. Esas preguntas tienen que ver con quién somos nosotros, es decir, quién es esta comunidad político-jurídica que decide darse a sí mismo un nuevo texto jurídico que contiene las reglas generales y básicas de esta misma comunidad, quiénes son sus miembros, cómo pueden las personas pertenecer a esa comunidad, es decir, cómo se establece la membresía, qué ocurre con los que no son parte de esa comunidad político-jurídica, pero a ella quieren pertenecer, a esa comunidad. Y finalmente tiene el Estado, el chileno o cualquier otro Estado, la obligación de, en ciertas circunstancias, acoger personas que no son miembros de esa comunidad, pero tiene alguna obligación de acoger en ciertas circunstancias a esas personas extranjeras que solicitan eventualmente esa acogida y por lo tanto una futura membresía en esta comunidad político-jurídica. Sobre estas cuestiones entonces pasaremos a hablar a continuación. Considerando una suerte de consideraciones preambulares, es importante cuando hablamos o cuando pretendemos discutir la relación de una constitución y la migración, y por lo tanto cuál es la relación entre un determinado Estado y sus extranjeros, es decir, las personas a los que ese Estado reconoce como siendo extranjeros.
importa en este contexto tener en consideración algunas ideas sobre la migración como un fenómeno social que ocurre y por lo tanto a la hora de definir esa relación político-jurídica me parece que es importante hacerlo. Actualmente, y de acuerdo a las cifras que conocemos por parte de las autoridades nacionales, el Departamento de Extranjería y Migración, pero también en base a los censos y otro tipo de informes respecto de la población. Lo podéis ver en pantalla, un tratamiento, digamos, de esos datos elaborado recientemente por el Servicio Jesuita Migrantes. Lo que vemos en base a esos números y cifras que conocemos es que la migración en Chile podríamos caracterizar 3 puntos que nos parece importantes. Por un lado, en primer lugar, el aumento significativo de los flujos migratorios hacia el país en los últimos años, es decir, el país siempre tuvo naturalmente flujos migratorios, pero vemos que hay una intensificación y un aumento de esa llegada de nuevas personas, es decir, de no nacionales, de extranjeros al país, y eso es, como les digo, significativo y es importante, y eso hace con que naturalmente la población que vive en Chile y que está bajo la jurisdicción del Estado chileno no son solo nacionales de ese Estado, no son solo chilenos, sino que hay cada vez más una diversidad nacional, cultural y social y todo lo que se implica con la llegada de personas extranjeras a un país. En los últimos años, sobre todo, vemos que esa intensificación, de acuerdo a lo que indican las cifras disponibles, que el siglo XXI en particular y sobre todo ya en la segunda veintena, digamos, del siglo XXI. En segundo lugar, hay un predominio de ciertas nacionalidades de extranjeros en Chile. Vemos que son sobre todo, se concentran en 5 grandes comunidades extranjeras. Venezuela es actualmente la que tiene mayor presencia, pero seguida de otras que ya tenían una presencia con algunas décadas en el país. Es el caso de la comunidad peruana, que ya se registra su presencia de forma significativa, por lo menos desde los años 90 del siglo XX, pero se van juntando nuevas a esas presencias de nacionalidades o comunidades nacionales clásicas, con ya una cierta presencia histórica en el país, como es la comunidad peruana o la comunidad argentina, por ejemplo. Se juntan nuevas nacionalidades o con una presencia importante, que es el caso de Haití, Colombia, y finalmente también Venezuela. Es por lo tanto una migración latinoamericana, sobre todo son personas que provienen de la región donde se inserta Chile. Es una migración también fronteriza, transfronteriza, es decir, con la presencia importante de los países vecinos, Argentina, Perú o Bolivia, pero que en los últimos años esa migración transfronteriza ha dado lugar a una migración intrarregional, y por lo tanto con la presencia de estas nuevas comunidades, pero sobre todo una migración regional, intrarregional, y por lo tanto lo que designamos en los estudios migratorios es una significativa aumento de la migración sur-sur. Bueno, estas tendencias, digamos, sobre todo de migración intrarregional, migración sur-sur, la vemos no solo en Chile, sino que en toda la región. Podemos ver que, y si comparáramos América Latina con el resto de otras regiones en el mundo y continentes, vemos que no es, que sí hay un aumento de los flujos migratorios al interior de la región, pero tampoco América Latina es la región con mayor número, digamos, tanto en términos relativos como en términos absolutos, que tengan mayor presencia o mayores flujos migratorios. Siendo cierto que en la región
digamos, en el continente americano está presente uno de los grandes corredores migratorios en el mundo, que es el corredor México-Estados Unidos, siendo también cierto que esa migración no es solamente en los últimos años, no es solamente de mexicanos, pero es, como les decía, en los últimos años, sobre todo con gran presencia de migración de Centroamérica hacia Estados Unidos y eventualmente incluso hacia Canadá. Hay en la migración en América Latina y también se ve en Chile la fuerte presencia de mujeres migrantes, es decir, la mujer como un sujeto, un migrante autónomo, es decir, que toma ella la decisión de salir de su país de origen para vivir en un otro, y posteriormente después habrá fenómenos de reagrupación familiar, y por lo tanto esa es una marca importante. No siempre ha sido esa fuerte presencia de la mujer en los flujos migratorios, no siempre ha sido la característica, digamos. Y también otro dato importante en esta caracterización breve de los flujos migratorios en América Latina es la presencia importante también de una migración juvenil, es decir, de la presencia de migrantes, de personas con menos de 20 años, que también componen estos flujos como, como sujetos que deciden, que toman la decisión de migrar, ya sea acompañando a sus padres, pero también vemos, sobre todo, por ejemplo, en la migración de América Central, en los países del Triángulo Norte, hacia como Nicaragua, por ejemplo, Guatemala o El Salvador, por ejemplo, hacia Estados Unidos, donde hay un fenómeno no despreciable de la presencia de menores no acompañados, es decir, de niños, niñas y adolescentes que emigran sin sus progenitores o un tutor legal, ¿no? que sea responsable jurídicamente por estos niños, niñas y adolescentes. También vemos, y esta es una característica, digamos, última, digamos, más reciente de los flujos migratorios en la región, que es uno de los principales movilidades o nacionalidades que hoy componen estos flujos migratorios, y es la presencia de personas de Venezuela. Es decir, el éxodo venezolano es uno de los que alimenta, digamos, estos aumentos de los flujos en la región, no solo de América Latina, de Sudamérica hacia el norte del continente, sino que también al interior de todo el continente, de todo el subcontinente, subregión de América del Sur. Esa presencia significativa e importante vinculada a cuestiones específicamente relacionadas con el país, vinculadas a la estabilidad política, que también se traduce en un mal desempeño económico y razones humanitarias, es decir, muchos de estos flujos de personas de Venezuela tiene que ver con la situación de violación sistemática de derechos humanos en el país, y que más bien parece responder a una migración, a las categorías de la migración forzada, es decir, del refugio y de asilo, que a la clásica llamada migración laboral. Esto porque, naturalmente, las malas condiciones económicas parecen ser consecuencia de la estabilidad política que se conoce ya algunos años en el país. La presencia, como les digo, de este flujo proveniente de Venezuela, con un importante número de personas, hizo, lo que podemos ver es que, por un lado, una parte muy importante de las personas provenientes de Venezuela tienden a residir o a ir hacia los países vecinos. Colombia, en ese contexto, Colombia aparece como el país que más el número de venezolanos recibe, pero después hemos visto que ese flujo, digamos, de personas provenientes de Venezuela rápidamente se extiende a otros países, incluso países que tradicionalmente no eran países fuertes, países de inmigración, como es el caso de Chile o de Perú,
y que reciben un número también muy importante de personas provenientes de Venezuela, y este es, en términos sustantivos o masivos, digamos, el flujo más importante que tenemos hoy en la región, y que plantea naturalmente cuestiones jurídicas de carácter migratorio y de asilo muy importantes, y la necesidad de eventual cooperación internacional y regional para dar respuesta a este éxodo venezolano. Bueno, teniendo en consideración o teniendo presente estas consideraciones iniciales, y son importantes porque cuando hablamos entonces de migración y constitución, es importante saber, tener presente, digamos, qué nacionalidad, de dónde provienen la mayoría de estas personas, cuáles son las razones por las cuales pueden llegar a China, y cuáles son las posibles soluciones desde el punto de vista migratorio, ¿no? que dar a esa llegada de personas extranjeras y los desafíos que plantea su presencia en el territorio nacional. Los textos constitucionales, ya sea la constitución chilena, pero la mayoría de las constituciones, una parte importante de las constituciones, cuando habla de personas nacionales, tiende a ocupar el concepto jurídico de extranjero, que es un concepto bastante eh, antiguo, digamos, en el lenguaje jurídico. Tradicionalmente es la palabra o el vocablo, el concepto que se utiliza. Veremos que es un concepto que se define por oposición de forma negativa, pero es un concepto. Si este concepto jurídico de extranjero, si lo comparamos con o si lo enmarcamos dentro de los estudios migratorios, vemos que es un concepto muy amplio, porque dentro de la categoría de extranjeros hay muchos tipos de migración, por ejemplo, y que no tienen las mismas características o que exigen distintas respuestas jurídicas y políticas frente a su presencia. Entonces, cuando hablamos de extranjeros, y la Constitución habla de extranjeros, podemos estar hablando de trabajadores migrantes o migratorios, en relación a los cuales existen algunos instrumentos específicos, ya sea la Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, un tratado de derechos humanos firmado en el marco de las Naciones Unidas. Antes de este tratado tenemos varias convenciones y recomendaciones de la OIT, Organización Internacional, que primero y hace más tiempo tiene un trabajo específicamente con la migración, pero el contexto de migración laboral, donde también tiene un marco jurídico internacional muy importante, pero hablamos de migración económica, es decir, de una migración o de una movilidad humana que se produce por efectos laborales, pero también podemos estar hablando de refugiados y solicitantes de asilo, es decir, de personas la razón para la salida de su país de origen no es la búsqueda de mejores condiciones de trabajo frente a unas expectativas que la persona tiene, sino que la idea corresponde más bien a razones humanitarias de protección de su propia vida y libertad, dado que se encuentran en un cierto país que no tiene la capacidad para protegerles, ¿no? Para asumir su clásica función que tienen los estados respecto de sus nacionales, que es de protección de la vida y derechos fundamentales de esa persona, o no tiene esa capacidad para asegurar esa clásica protección o obligación que tienen los estados frente a sus nacionales, o no quiere, digamos, hacerlo. Y para estas personas hay también, desde el punto de vista del derecho internacional, hay un marco jurídico específico. El texto más importante es la Convención, el Sistema Universal, digamos, o a nivel internacional es la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados, que no es una convención, no es un tratado de derechos humanos en sentido clásico, no es ese su origen, pero que hoy debe ser leído dentro también del marco del derecho internacional de los derechos humanos. Y después tenemos una categoría muy más amplia, que son los desplazados, que pueden ser desplazados internos, desplazados internacionales, que son personas que también se ven o se confrontan con situaciones en que su salida de su país de origen es dictada por razones externas a su voluntad,
pero que no cumplen de forma o no cumple a cabalidad, digamos, los requisitos que establece la Convención de Ginebra de 1951 y por lo tanto no se les reconoce ese estatuto de refugiado, pero que aún así carecen de una protección por parte del Estado, y dentro de esta categoría de desplazados podemos tener varios tipos de protección internacional, en algunos casos protección conocida como protección complementaria, la protección internacional temporal, o la protección internacional subsidiaria, digamos, en función del lugar, del país donde estamos o la región, y los instrumentos algunos instrumentos jurídicos que existen, digamos, que tratan de dar alguna respuesta a estos también llamados refugiados de hecho, por ejemplo. Y finalmente tenemos otra categoría, hay más categorías, pero una otra que también es relevante es respecto de las personas que no tienen una nacionalidad, es decir, personas en relación a las cuales ningún Estado la considera como su nacional, como miembro de su comunidad nacional, y por lo tanto no reconoce ningún tipo de obligación específica respecto de esta persona. También aquí existe un marco internacional, jurídico internacional específico para ellos, la Convención de Nueva York de 1954, después algunas convenciones regionales, por ejemplo, la Convención Europea sobre la apatridia, las convenciones para evitar los casos de apatridia, pero que tratan de alguna forma de definir algunas obligaciones de los estados en relación a estas personas que no tienen una nacionalidad, ya sea porque la han perdido, porque su estado ha dejado de existir, el estado donde han nacido, por ejemplo, o lo que les reconocían como nacionales ya no existe, o por razones, por ejemplo, legales, jurídicas, esa apatridia se ha producido, es un resultado, por ejemplo, de aplicaciones de leyes de nacionalidad, cuando no hay un reconocimiento, por ejemplo, bilateral de la doble nacionalidad, por ejemplo, entre estados. Entonces, son varios los casos, digamos, en que se puede producir esta apatridia. También para este grupo de personas hay un marco internacional específico. Y también vamos a ver que hay algunas constituciones que se refieren específicamente no solo a los extranjeros en términos generales, sino que también para algunos de estos grupos tienen una referencia específica en alguna norma de su texto, ¿no? Del texto de la Constitución. Si tomamos lo que consideramos, es decir, que la categoría de extranjero es muy amplia, y si entramos ya a analizar cómo es la relación entre un Estado y sus extranjeros, y cómo esa relación se produce, digamos, en el marco constitucional, la pregunta entonces es, ¿quiénes integran la comunidad nacional? Si tomamos como ejemplo la Constitución chilena, vemos que en su artículo primero, donde establece una suerte de, en términos generales, una obligación general del Estado de Chile con relación a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, y en ese artículo 1, y más específicamente en el párrafo cuarto de ese mismo artículo, se dice que el Estado de Chile, además de estar al servicio de la persona humana, tiene la obligación entonces de crear todas las condiciones sociales que permitan a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su realización como personas, si queremos. Por lo tanto, es una obligación, lo que hace poco les mencionaba, el hecho de que pertenezcamos a una comunidad jurídico-política específica, hace con que seamos creedores, digamos, de una específica obligación general que tienen los estados en relación a todos esos miembros, que es la de establecer o definir una protección básica, digamos, de esa persona respecto a su derecho de su vida, sus libertades, de forma que el proyecto de vida que cada uno tiene para sí mismo pueda ser realizado en el país donde nació o del país que le reconoce como nacional. Esta obligación entonces, o este reconocimiento de esta obligación respecto del Estado, de los miembros de su comunidad nacional, nos lleva a plantear o preguntar entonces quiénes son
los miembros de esta comunidad nacional o de la comunidad chilena, una vez que el artículo 1 propiamente tal no lo define. En el derecho internacional, antes de entrarnos a la Constitución chilena, al marco nacional, lo que vemos es que en el derecho internacional la nacionalidad es el concepto base que permite, digamos, establecer una relación entre el Estado y las personas. La dimensión personal, digamos, del Estado está marcado por el concepto de la nacionalidad. Y la nacionalidad en el derecho internacional es dos cosas. Es, por un lado, la potestad, o el derecho internacional reconoce la nacionalidad, por un lado, como la potestad, el poder soberano de los estados de determinar quiénes son los miembros de sus comunidades nacionales, es decir, de sus comunidades político-jurídicas, y esta expresión soberana, digamos, de definir quiénes son o quiénes pueden ser considerados miembros de esta determinada comunidad, se refleja en el poder que tiene el Estado de legislar respecto de la nacionalidad y soberanía a través de leyes o de contemplar una ley específica, por ejemplo, sobre nacionalidad. Y entonces de definir no solo las condiciones para adquisición de nacionalidad, cómo establecer las causales de pérdida de esa misma nacionalidad, los procedimientos para adquisición de esa nacionalidad, o en el caso de pérdida, si es posible, por ejemplo, de alguna forma argumentar o ejercer algún cierto derecho de defensa y de debido proceso, por ejemplo, en una situación en que lleva una pérdida de nacionalidad, etc. Entonces, todo eso, el derecho internacional dice que es competencia exclusiva de los estados y por lo tanto no tiene la capacidad o la competencia para definir e imponer a los estados cuáles son esos requisitos, condiciones, procedimientos. Pero al mismo tiempo, con la emergencia del derecho internacional de los derechos humanos, para el derecho internacional la nacionalidad pasa también a ser reconocida como un derecho humano, un derecho de la persona, es decir, que cada individuo tiene derecho a tener una nacionalidad, a que un Estado la reconozca como un miembro de esa comunidad político-jurídica. Este reconocimiento de la nacionalidad como un derecho humano lo podemos ver desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Nacional de los Derechos Civiles y después también de alguna forma los textos a las cartas, digamos, regionales de derechos humanos, por ejemplo en el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o en el caso europeo, no tanto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero sí en tratados específicos sobre el tema de la nacionalidad. La jurisprudencia internacional, en un caso muy famoso, digamos, por varias razones, ha tenido ya la oportunidad de definir lo que es para el derecho internacional la nacionalidad. Y la nacionalidad es un vínculo político, jurídico, entre el individuo y un Estado. Pero ese vínculo jurídico-político no existe solamente por una razón causal, digamos, que hay una relación, hay razones de hecho que pueden tener que ver con cuestiones sociales, por nacimiento, razones históricas que determinan que entre ese individuo, determinado individuo y ese Estado hay una relación especial. Y además, esa relación especial entre individuo y el Estado, un cierto Estado, tiene por base no admite necesariamente una superficialidad en esa relación, sino que es expresión de una genuina relación o conexión entre esa persona y el Estado, que puede ser, que tiene que ver por o razones históricas o, como dice el propio Corte Internacional de Justicia en un fallo de Liechtenstein versus o contra Guatemala, también conocido como el caso Nottebohm, dice que tiene que ver con una conexión de existencia de intereses y sentimientos entre ambos, entre el individuo y el Estado.
Y por otro lado, por un lado es este vínculo especial, cercano, profundo, digamos, entre un Estado y una persona, y por otro lado, y en virtud de esa profundidad de vínculo entre ambos, es fundamento para la existencia de derechos y obligaciones que tiene el individuo con relación a ese Estado. Y por lo tanto, esta visión, digamos, de nacionalidad para el derecho internacional la podemos reflejar después en el derecho interno, particularmente en el derecho constitucional en los varios países, digamos, del mundo, donde aparecen normas que de alguna forma reconocen esta misma idea o reflejan esta misma idea. En el caso chileno, en la Constitución actual de 1980, tenemos un artículo o un conjunto de artículos específicos sobre nacionalidad y ciudadanía. En particular, el capítulo está en el llamado capítulo 2, que lleva como título precisamente nacionalidad y ciudadanía. Y lo que, leyendo, digamos, ese artículo 10, lo que tenemos son los criterios para la adquisición de la nacionalidad. Vemos que lo que existe actualmente en Chile es un criterio de territorialidad, de jus soli, es decir, son chilenos, se consideran chilenos todas las personas que han nacido en Chile. Hay excepciones a esta regla. Se considera que las personas que transeúntes, los extranjeros transeúntes, son las personas que se encuentran en Chile, pero al servicio de su estado de origen, y para las cuales incluso hay un tratamiento específico, digamos, que es, por ejemplo, los diplomáticos, cuando están en misiones, ¿no?, al servicio de sus países, o incluso de organizaciones internacionales que pueden representar, a esas personas no se les consideran nacionales chilenos. Esta regla del jus soli viene acompañada en algunos casos por la regla de la consanguinidad, es decir, no hay tradicionalmente, los países teníamos en cuenta la adquisición de nacionalidad dos sistemas puros que hoy ya no existen en estado puro: por un lado el jus soli y por otro el jus sanguini, en que ese vínculo se producía, ¿no?, entre el Estado y la persona, ese vínculo especial que se refería a la Corte Internacional de Justicia, se da sea por nacimiento en ese determinado país, sea porque no necesariamente haya nacido en el país, pero sus progenitores, algunos de ellos sí son nacionales, sí lo han nacido o tienen esa nacionalidad, y por vía de la consanguinidad, de esta herencia, digamos, heredan de alguna forma esa nacionalidad de uno de los progenitores o de ambos los progenitores, aunque no hayan nacido en el país. Por lo tanto, aparte del vínculo del nacimiento, podemos tener el origen nacional, cuando ese origen nacional es de uno de los padres, digamos, o de los progenitores, o de ambos, que puede ser porque han nacido en Chile, tienen esa nacionalidad, o pueden ser nacionales por vía de la naturalización. Y después tenemos, aparte de estos clásicos, digamos, modelos de jus soli, de jus sanguinis, tenemos también la adquisición de la nacionalidad por vía de la naturalización. Y esa naturalización puede ser por ley, por ejemplo, que está vinculada al vínculo de la residencia, es decir, se considera que las personas extranjeras, pasado un determinado periodo de residencia en el país, en el caso de Chile, 5 años de residencia permanente, pueden, si así lo desean, solicitar la nacionalidad chilena, o en el caso de personas, en base a una cuestión de mérito, digamos, de reconocimiento de servicios o del mérito que puede tener la persona con el Estado chileno, se le puede reconocer la naturalización por gracia. Y esto, digamos, es lo que tenemos en la Constitución chilena, pero lo que vemos a través del estudio de otras constituciones y de otros modelos es que hay
casos, o hay ciertos estados que consagran un derecho constitucional de naturalización a los extranjeros residentes. Es decir, en el caso chileno, la naturalización por ley se remite para la ley. Simplemente la Constitución lo que dice es que las personas extranjeras que hayan obtenido una carta de naturalización, y sabemos que esa carta de nacionalización se obtiene cuando uno tiene la residencia permanente en Chile por lo menos hace 5 años. Pero hay constituciones que expresamente dicen que las personas residentes, extranjeras residentes en el país, cuando transcurrido un cierto periodo de residencia, tienen derecho a obtener esa nacionalización y incluso puede en algunos casos específicos tener una residencia en años menor a la que ha establecido. Es el caso de la Constitución argentina, que en el artículo 20 dice claramente que las personas extranjeras en Argentina pueden obtener la nacionalidad argentina cuando hayan residido por lo menos 2 años continuos en la nación, ¿no? En la nación argentina. Por lo tanto, aquí lo que vemos es que hay un reconocimiento, una suerte de derecho constitucional, un reconocimiento constitucional de esta naturalización en virtud de la residencia en el país. También vemos que de la misma forma que se puede obtener la residencia, también se puede perder. Y aquí también hay varias formulaciones o varias formas de contemplar y de prever esta pérdida de nacionalidad. En el caso chileno, la Constitución tiene una norma específica para ella, es el artículo 11, en que establece que las situaciones en que una persona puede perder la nacionalidad chilena, ya sea por voluntad de la propia persona, es el caso de la llamada renuncia voluntaria, pero también hay casos en que esa pérdida de nacionalidad no tiene que ver con una voluntad, un acto de una expresa voluntad de la persona de renunciar, digamos, a esa nacionalidad, sino que en ciertas circunstancias se puede perder de forma forzada, digamos, no por voluntad, sino porque se producen determinados efectos jurídicos o determinadas situaciones cuyos efectos jurídicos puedan ser la pérdida de nacionalidad, y esa puede ocurrir, de acuerdo al artículo 11, por decreto supremo, cuando en casos de prestación de servicios durante una guerra exterior de enemigos de Chile, o por cancelación de la carta de nacionalización, o aún por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. Las consecuencias para la pérdida de la nacionalidad puede ser la extranjería, es decir, la persona entonces deja de ser nacional y pasa a ser extranjero. Y se le aplicaría, una vez que se encuentre todavía en el territorio chileno, aunque no es totalmente claro, porque la ley actual de extranjería tampoco define en términos claros qué es lo que ocurriría a una persona que se encontrara en estas condiciones, pero se le aplicaría el estatuto de migrante y todo el régimen jurídico que lo acompaña por la legislación de extranjería existente. La pérdida de la nacionalidad viene acompañada de la pérdida de la ciudadanía, y allí lo define claramente el artículo 17 de la misma Constitución chilena, y por lo tanto veremos que la ciudadanía tiene que ver o está vinculada al ejercicio de derechos políticos, y eventualmente, es decir, no es una consecuencia obligatoria o automática de la pérdida de la nacionalidad, pero puede ocurrir en algunos casos, que es la apatridia, es decir, la persona pierde la nacionalidad chilena, pero no tiene otra nacionalidad, o o no hay un estado, cualquier otro estado tercero, que lo reconozca como nacional suyo, y por lo tanto esas situaciones de apatridia ocurren. La Constitución chilena no refiere qué ocurre cuando, por ejemplo, la consecuencia de la pérdida de la nacionalidad chilena se traduce en la apatridia de esta persona. Sin embargo, algunas constituciones sí lo hacen
porque justamente esos estados han asumido en la esfera internacional obligaciones por vía de la Convención de Nueva York de 1954 y de otras convenciones internacionales y sobre todo regionales en que de alguna forma imponen la obligación a los estados de evitar los casos de apatridad y de hacerse cargo, digamos, de esos mismos apátridas cuando esa apatridad sí es producida por un acto que tiene que ver con el estado en cuestión. Un ejemplo de ello es la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, en que en un artículo específico, que es el artículo 16 sobre nacionalidad y extradición, dice que naturalmente que nadie puede ser, en términos generales, nadie puede ser privado de la nacionalidad alemana, pero que la pérdida, en los casos en que esa pérdida de la nacionalidad alemana ocurre, solo podrá producirse en virtud de una ley que determina cuáles son las causales para esa pérdida, y solo puede ocurrir en los casos que es contra la voluntad, es decir, cuando esa pérdida no resulta de una renuncia voluntaria de la persona, sino que es contra la voluntad de la persona misma, en esos casos, cuando esa pérdida no se convierta en apatridia, es decir, o la persona no se convierte en la patria. En esos casos, determina el legislador constitucional alemán que la pérdida de la nacionalidad no puede llevarse a cabo, o que el Estado alemán se tiene que hacer cargo de esta persona. Por lo tanto, es una forma de compatibilizar, por un lado, este derecho soberano que tienen los estados de definir tanto las causales de adquisición como las causales de pérdida de la nacionalidad, y al mismo tiempo asumir las obligaciones que tiene del reconocimiento de la nacionalidad como un derecho humano, que conlleva, por ejemplo, los casos o la obligación de evitar las situaciones de apatridia, o también de hacerse cargo cuando una persona se transforma o se vuelve en apátrida por un acto que tiene que ver o está relacionado con el estado donde respecto al cual tenía esa nacionalidad. Y por lo tanto es una forma, me parece, bastante interesante de compatibilizar esta visión, digamos, dual que tenemos respecto de la nacionalidad. Las constituciones también hacen referencia al extranjero, pero también, y al nacional, pero también hacen referencia a la categoría de ciudadano y de ciudadanía. Desde el punto de vista jurídico, cuando hablamos de ciudadanía, estamos hablando específicamente de derechos, y de derechos de ciudadanía estamos hablando específicamente de los derechos políticos, los derechos de representación política y los derechos de sufragio. De un punto de vista sociológico, esta definición de ciudadana es mucho más amplia, porque no solo tiene que ver con este estatuto, con estos derechos políticos que tiene una persona respecto de la comunidad político-jurídica a la que pertenece, sino que un estatuto legal, digamos, de todos los derechos y deberes que una persona tiene respecto de un Estado. Podemos verlo, entonces, precisamente en el artículo 13 de la Constitución chilena actual, en que dice claramente que son ciudadanos chilenos, son ciudadanos los chilenos. Y por lo tanto están excluidos de la ciudadanía. Y después dice que esta condición de ser ciudadano chileno viene acompañado de un reconocimiento de la titularidad y ejercicio de los derechos políticos, particularmente derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y demás derechos que pueden, o cargos que la Constitución o la ley confieran a los ciudadanos. Esto entonces significa que el extranjero no solo es aquel que no ha nacido en Chile, por ejemplo, ¿no? O que no haya nacido en Chile, o que no sea hijo de un nacional chileno, y por lo tanto no tiene, al no ser nacido en Chile, no tiene no pertenece necesariamente a esta comunidad nacional respecto del cual el Estado tiene ciertas obligaciones de protección, sino que además no es ciudadano porque no tiene la nacionalidad y por eso no es titular de derechos políticos. Esta condición negativa del extranjero marcará
que está de alguna forma, uno la puede ver expresada en la Constitución, en el texto constitucional actual, pero también en otras constituciones, no es algo exclusivo de Chile, naturalmente, pero vemos que esta condición negativa del extranjero le confiere un carácter excluyente, y que después la ley infraconstitucional lo va a subrayar y lo va a marcar de forma más definida, que es, pasa a tener un estatuto jurídico específico y distinto al del nacional, y que puede ser más limitado en cuanto a la titularidad y ejercicio de ciertos derechos, y por lo tanto plantea la cuestión de la compatibilidad de esta visión negativa del extranjero, ¿no?, como el no nacional, y la universalidad o la afirmación de la universalidad de ciertos derechos humanos y fundamentales. Entonces, como les digo, el reconocimiento de la existencia de este vínculo de nacionalidad entre un Estado y una persona es fundamental, porque es lo que vemos, lo que confiere la máxima protección a alguien, a un individuo, porque le hace, como les digo, acreedor de ciertas obligaciones frente al Estado en cuestión respecto de derechos y libertades fundamentales. Vemos que la Constitución chilena, así como otras constituciones, pese a este reconocimiento negativo, digamos, o del extranjero que se construye por oposición al que no es chileno o lo que no es nacional, aún así permite a las constituciones consagrar a través de distintas formas un catálogo de derechos, un cierto estatuto jurídico constitucional a los extranjeros, reconociéndolos como titulares y posibilitando el ejercicio de ciertos derechos y libertades fundamentales. En el caso chileno, lo que vemos es que el artículo 19, que es el artículo que contiene los derechos, los principales derechos y libertades que tienen las personas que viven o que están o se encuentran en Chile, vemos que la formulación que el legislador encontró para este catálogo de derechos y libertades fundamentales es, desde el punto de vista del texto, es una formulación universal en la medida porque habla de todas las personas son titulares, tienen el derecho a la vida, por ejemplo, todas las personas tienen derecho a defenderse, ¿no?, o ejercicio del acceso a la justicia, o el ejercicio de mecanismos previstos por el Estado para defender sus derechos, por ejemplo. O dice que nadie puede ser objeto, por ejemplo, de discriminaciones arbitrarias o de diferencias arbitrarias, ¿no? Por lo tanto, el uso de estas categorías universales de todos o de nadie permite una interpretación inclusiva, es decir, permite decir que los extranjeros están también contenidos en este artículo 19 y por lo tanto son también titulares de los derechos que ese artículo 19 consagra, ¿no? Sin embargo, y si esto es cierto, digamos, de que estas categorías o de que estas voces universales de todas las personas o de nadie permite esta interpretación universalista, ¿no?, de integrar también o de considerar incluidos los extranjeros en estos derechos, en el ejercicio y titularidad de los derechos, y si a ello juntamos, digamos, el reconocimiento de una igualdad y de no discriminación contenida en el artículo 19, 2 y 3, que habla específicamente de igualdad ante la ley o igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos o de la prohibición de las diferencias arbitrarias, vemos entonces que efectivamente ese catálogo que la Constitución actual permite nos decir que las personas que hay un reconocimiento implícito, porque no hay expreso, no hay una referencia expresa a las personas, pero que implícitamente la Constitución chilena tiene un estatuto jurídico constitucional para los extranjeros en Chile. Y cuando quiere limitar el ejercicio de ciertos derechos, lo hace expresamente. Por ejemplo, el artículo 19, número 16, cuando habla de la libertad de trabajo, dice o admite que se pueda discriminar, por ejemplo, en
en el acceso al trabajo, para ciertos trabajos, por razones de la nacionalidad. Es decir, que para cierto tipo de ocupación de ciertos cargos, la ley puede exigir la nacionalidad chilena. En general, cargos o trabajos que están vinculados directamente al ejercicio de la ciudadanía. Por ejemplo, es muy frecuente, no solo en Chile, pero también en otros ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, reconocer una exclusividad en el ejercicio de funciones vinculadas a la justicia, particularmente ser juez, por ejemplo, o incluso cargos o trabajos relacionados con la seguridad interna, por ejemplo, que sean ejercidos por nacionales chilenos o nacionales del país en cuestión. Y por lo tanto, lo que vemos es que pese a este reconocimiento de la universalidad de los derechos, de que los derechos y libertades consagrados en el artículo 19 son para todos, incluidos las personas extranjeras, la propia Constitución admite que en razón de la nacionalidad se puede hacer una diferenciación. Y por lo tanto, lo que vemos es que la extranjería, al contrario de la nacionalidad, admite una diferenciación. Es decir, el estatuto del nacional tiende a la igualdad jurídica, mientras que el estatuto de extranjero o la extranjería no presupone necesariamente esa igualdad jurídica, o por lo menos admite que haya diferenciaciones en razón de la nacionalidad en cuanto al ejercicio de ciertos derechos y libertades fundamentales. En ese contexto, por ejemplo, autores como Sassen hablan de que los extranjeros o las personas migrantes son sujetos parciales, ¿no? Porque su estatuto jurídico no es tan amplio y tan protegido, ¿no? Respecto de un nacional. Y después también las constituciones, como el caso de Chile, también hacen referencia específicamente, pese a que el artículo 13 diga que son nacionales, son ciudadanos los nacionales chilenos, y que la ciudadanía les confiere derechos políticos, el artículo 14 admite el derecho de sufragio de los extranjeros, pero admite no para todos los extranjeros, sino que para los extranjeros asesinados en Chile por un periodo igual o superior a 5 años, y además en las condiciones que después lo define la ley, y esas condiciones son en el sentido que son más la forma de poder ejercer ese derecho de sufragio no ocurre en las mismas condiciones o con los mismos requisitos que son establecidos y el mismo alcance que son definidos para los nacionales. Es decir, una vez más, la Constitución admite que la condición de extranjero presupone entonces una diferenciación o una desigualdad por la razón de no tener ese vínculo especial. Es decir, si la nacionalidad es un vínculo especial entre un Estado y la persona, y eso fundamenta la existencia de ciertos derechos y obligaciones recíprocos, no tener entonces ese vínculo especial profundo, digamos, entre un Estado y una persona, y que se da por vía de la nacionalidad, entonces significa que no necesariamente van a tener los mismos derechos y obligaciones que tienen los nacionales. Si miramos otras constituciones y la forma como esas constituciones establecen el estatuto jurídico del extranjero o de ese país con sus extranjeros, vemos que hay distintas formas de hacerlo. Si tomamos, por ejemplo, y son algunos ejemplos de algunas constituciones que he estudiado o analizado, podríamos colocar muchos más. Por ejemplo, en constituciones de la región, como el caso de Bolivia, Brasil y Ecuador, que son los ejemplos que he tomado. Por ejemplo, en el caso de la constitución brasileña, lo que tenemos es la afirmación de una cláusula general de igualdad y de no discriminación, y en que se dice que los derechos, que no solo que son todos, en este caso todas las personas son iguales ante la ley sin cualquier tipo de diferencia, ¿no?, que justifique un trato diferenciado ante la ley, sino que además expresamente dice que esa igualdad ante la ley no solo es
respecto de los ciudadanos nacionales, de los brasileños, sino que también de todos los extranjeros residentes en el país. Es decir, hay una referencia expresa en esta cláusula general de igualdad, de no discriminación, en cuanto a los titulares de esa igualdad y no discriminación, que no son solo los nacionales, sino que expresamente los extranjeros residentes en Chile, en Brasil, también son iguales ante la ley, tienen los mismos derechos y algunos derechos que están después expresamente consagrados en el artículo 5 y en sus varios incisos. En Bolivia, por ejemplo, lo que hacen es tener también una referencia expresa a los extranjeros, no una cláusula general de igualdad y discriminación, como los temas que tiene Brasil, por ejemplo, sino que normas en que específicamente el destinatario de esa norma es la persona extranjera, para decir que las personas extranjeras que están presentes en el territorio boliviano tienen derechos y obligaciones en los mismos términos que tienen los nacionales. Y esta formulación, digamos, de normas expresas respecto de los extranjeros para decir que ellos tienen los derechos y deberes que están establecidos, los mismos términos establecidos en la Constitución, salvo naturalmente las restricciones que se pueden admitir por ley, esto porque, como les he dicho, la extranjería siempre permite la desigualdad o mejor la diferenciación de trato. Podemos ver, por ejemplo, en la Constitución de Portugal, en su artículo 15, que también dice, en términos generales, que las personas extranjeras residentes en el país o que se encuentran gozan de los mismos derechos y están obligados a las mismas, sujetos a las mismas obligaciones que los ciudadanos nacionales. Hasta después formulaciones no tan categóricas, digamos, pero aún así un reconocimiento específico a la persona extranjera en el país y de que son titulares de derechos y obligaciones, y por lo tanto son vías distintas a la de la Constitución chilena actual. Es decir, el artículo 19 lo que hace es, en esta formulación universal, es no hacer una referencia específica a los derechos que tienen las personas extranjeras, sino para decir que, bueno, todas las personas en Chile tienen ciertos derechos y después específicamente decir, bueno, que los extranjeros en Chile tienen algunos derechos políticos, el artículo 14, las mismas condiciones o requisitos del artículo 13, que es igual para los chilenos, pero con las restricciones que la ley infraconstitucional pueda indicar, pero no hay una referencia después expresa, digamos, a la persona extranjera, a la persona migrante, y de que ella es expresamente titular de derechos y obligaciones. Por lo tanto, esta universalidad o esta formulación universal, digamos, del artículo 19, lo que puede producir en la práctica es, sobre todo de ciertos grupos sociales o humanos que históricamente son discriminados y víctimas de vulneraciones a sus derechos y libertades fundamentales, es que es diríamos, una universalidad que invisibiliza. Es decir, en el fondo, el legislador constitucional solo habla de forma muy parcial de los extranjeros que están en Chile, solo para restringir, para admitir la restricción, y sobre todo para admitir que algunos de sus derechos sí existen, pero pueden ser restringidos. Por lo tanto, no hay una afirmación de principio, diríamos, como existen otros textos constitucionales en que claramente parten por afirmar como regla de que los extranjeros son titulares de derechos, pero que después pueden ver restringidos el ejercicio de muchos de esos derechos que después casi siempre la Constitución remite para una ley infraconstitucional. Finalmente, y para terminar, lo que tenía programado, pensado para esta escuela constituyente es los casos en que nos podemos plantear si un Estado tiene obligación respecto de los extranjeros de todos los países del mundo, se tiene una cierta obligación respecto de esos extranjeros que no están en Chile, ¿no? Porque vemos que el artículo 19 se hace cargo más o menos de los extranjeros que están presentes en Chile, que residen en Chile, pero respecto de los que no viven en Chile, de los que no están todavía en el territorio nacional, ¿tiene el Estado chileno alguna obligación o alguna relación
respecto de ellos, lo que vemos es que la Constitución, y lo que dentro de esta pregunta formulada en términos amplios, ¿no? Naturalmente la llevo al tema del asilo y del refugio. En el caso chileno, la Constitución de 1980 no hace referencia al asilo y al refugio, es decir, a la situación en que una persona, por persecución o por temor de su vida en libertad, pueda solicitar en Chile la protección del Estado chileno. Sin embargo, hay constituciones que sí lo hacen de forma expresa, es decir, sí vemos que hay un reconocimiento constitucional del derecho de asilo en algunos ordenamientos jurídicos, tanto ordenamientos jurídicos de la región como en ordenamientos jurídicos, por ejemplo, el caso europeo, por razones históricas y mayor cercanía incluso jurídica entre ambas regiones. Entonces vemos con distintas formulaciones que países como Alemania, Francia, Italia, España o Portugal, por ejemplo, tienen reconocidas en sus cartas constitucionales la situación de que un extranjero pueda solicitar el asilo a ese Estado y que, que tiene un derecho de hacerlo, ¿no? de solicitar ese asilo en el territorio nacional. Se me olvidó decir que independiente de que haya o no un reconocimiento constitucional del derecho de asilo, les he dicho al principio que sí hay un reconocimiento del asilo en el derecho internacional, no solo por la Convención de los refugiados, sobre Estatuto de Refugiados de 1951, sino que también porque algunos textos universales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, habla del derecho a asilo en su artículo 14, si mi memoria no me falla. Pero sin prejuicio de ese reconocimiento de esa figura en el derecho internacional, lo que vemos es que en el ordenamiento nacionales, y sobre todo en la esfera constitucional, hay constituciones que lo hacen, lo que nos permite a muchos autores afirmar que de que el derecho de asilo no es solo una prerrogativa del Estado de conceder protección a una persona como tradicionalmente se venía concibiendo, sino que también el derecho de asilo, el derecho de buscar ayuda y de solicitar esa protección a un Estado tercero, también es un derecho humano, un derecho que asiste a todas las personas. Como les digo, las convenciones europeas, algunas constituciones europeas lo consagran, y en el caso de la región latinoamericana vemos que Ecuador y Bolivia también reconocen expresamente un derecho de asilo y refugio. En el caso de la Constitución ecuatoriana, en su artículo 41, expresamente dice que reconoce los derechos de asilo y de refugio, además del principio de no devolución, etc. Y en el caso de Bolivia, habla también de este derecho de pedir y recibir asilo o refugio por específicamente razones políticas o ideológicas. Hay que decir que también en las constituciones europeas la figura del asilo está vinculada sobre todo al asilo político, es decir, cuando la persecución respecto que una persona puede sufrir está vinculada a sus ideas, orientaciones políticas, ¿no? Y actividades políticas, una vez que también es algo de tradición, digamos, el asilo político, o por razones políticas que conocen, digamos, un cierto reconocimiento ya histórico, tanto en Europa como en la región latinoamericana. Me parece entonces que son estos algunos de los aspectos principales que podemos considerar a la hora de hablar de migración y constitución. Hay muchos otros, por ejemplo, si hay un reconocimiento constitucional de un derecho a migrar o no. Por no ocupar más tiempo, no lo mencioné, pero hay algunas cartas constitucionales también en la región, que caso de Ecuador, que claramente en el artículo 40 habla específicamente o expresamente de un derecho a migrar, y que ese derecho a migrar implica una obligación para el Estado ecuatoriano, por ejemplo. Pero estas son algunas de las consideraciones, reflexiones respecto del cual podemos tener en este futuro y
en fin, que ya muy cercano a debate respecto de una futura constitución para Chile y cómo esa futura constitución puede consagrar de forma expresa, más o menos deseable, digamos, la presencia o la regulación de los extranjeros, o cuál es la relación del Estado de Chile con los extranjeros que se encuentran bajo su jurisdicción. Me despido, un gusto y espero que haya sido clara en mi exposición.